Bueno, entonces vamos a desarrollar el 2.3, el tema 2.3, estimación de cargas permanentes variables y accidentales. Este, inicialmente ya habíamos propuesto algunas dimensiones iniciales, ¿verdad? Les había comentado algunas reglas, algunas recomendaciones, pero a final de cuentas les decía también que con las dimensiones que nosotros iniciemos, y de hecho ahorita vamos a ver lo que dice la norma al respecto, también para los que todavía no definan o no tengan claro un predimensionamiento inicial, vamos a ver ahorita un apartado de la norma donde hace algunas recomendaciones, sobre todo en relación de geometría, pero vamos ya a empezar a tocar lo que es el 2.2 y el 2.3. En este caso, yo lo voy a empezar a hacer en el proyecto que voy a realizar yo, en el proceso que voy a mostrarles, y ya ustedes tendrán que hacer lo conveniente para su proyecto. Bien, entonces, básicamente ahorita nosotros vamos a ubicarnos de manera de resumen todo lo que es 2.2 y 2.3 con una hojita de Excel que voy a comenzar a hacer, inclusive desde 2.1. Vamos a empezar a colocar los datos generales del proyecto y las características y vamos a empezar a estimar las cargas, todo esto para poder ya plasmarlo en un modelo matemático y poder realizar el análisis estructural, y ya seguir terminar con la etapa de análisis y posteriormente seguir con lo que es el diseño estructural. Entonces, les voy a recordar el proyecto que voy a ir desarrollando. Es una estructura de dos plantas, de 42.88 metros de largo a ejes, y que tiene 13 crujías, una crujía en el sentido transversal, ¿verdad? Pero diferentes marcos, 13 marcos, 14 marcos, perdón, dos plantas, la losa de nivel 1, la losa de nivel 1 va a tener 10 metros, 10,05, y la losa de azotea o de cubierta va a ser más grande, va a tener 8 metros de ejes más 230 a cada lado. Entonces, ese es el proyecto, estructura inicialmente vamos a proponer la de marcos, les decía yo que de acuerdo a su temario, el 3.22 se refiere a marcos elásticos, ¿sí? O marcos con eh, baja ductilidad, llamémosle así. La norma los clasifica como de ductilidad media, y el siguiente es marcos dúctiles o de alta ductilidad, la norma así los indica. Todo esto para poder cumplir algunos requisitos de ductilidad. Ya saben ustedes, el concepto de ductilidad lo comentamos aquí con varias gráficas. Entonces es permitir grandes desplazamientos, grandes deformaciones, ¿verdad? En el rango, sobre todo, inelástico. Entonces, siguiendo con eso, yo voy a empezar a desarrollar, va a ser únicamente considerando marcos, buscando cumplir lo mínimo que indica la norma para ocupar Q igual a 2, el factor de comportamiento sísmico, y posteriormente hacer una revisión con base en los resultados que obtengamos del análisis, ver algunas adecuaciones para que cumplamos con ductilidad alta y ocupar el factor de comportamiento sísmico de 3 o 4. Posteriormente, les decía que de acuerdo al proyecto que tengo acá, voy a considerar
la inclusión de muros de concreto. Bien, muros de concreto tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Aquí me voy a referir a este proyecto, como lo voy a estar desarrollando, pues básicamente casi todo el curso. Sentido longitudinal al sentido largo, ejes letras, A y B. Sentido transversal en el sentido corto, ejes números, ¿sale? Esa va a ser la convención que vamos a estar manejando. Entonces, una primera revisión, repito, vamos a considerar únicamente puros marcos, ¿sí? Puros marcos, con los requisitos mínimos para ocupar un factor de comportamiento Q igual a 2, o sea, una ductilidad media. Segunda revisión, como lo indica usted aquí su norma, ¿verdad? Perdón, aquí el temario, marcos dúctiles, la norma ya empieza a hablar de ductilidad media y alta ductilidad, o para poder ocupar Q igual a 3 y Q igual a 4. Entonces, la segunda revisión que yo voy a hacer es ya enfocarme a esos requisitos que indica la norma, sobre todo en detalles, detallado estructural, ¿sí? En la revisión del nodo, que también que de los nodos que indica la norma, y posteriormente una tercera revisión para poder cumplir con este temario que se está presentando es la de incluir los muros de concreto, en sentido longitudinal, y en el sentido transversal también vamos a incluir los muros de concreto. Vamos a hacer los comentarios, a ver qué es lo que sucede, qué pasa con las rigideces, qué pasa con los periodos de vibración, qué pasa con eh, las ordenadas espectrales, este, y a final de cuentas, ¿qué sucede con el diseño del todo, ¿no? ¿Cuál resultaría a lo mejor más conveniente, más económico, cuál más caro? Entonces, en ese sentido va lo que voy a realizar. Sí, básicamente son 3 revisiones, una de puros marcos, otra, marcos, pero buscando cumplir los requisitos que indica la norma para una ductilidad alta, y tercera, la alternativa ocupando muros de concreto. A mí me gustaría que también en el proyecto que ustedes fueran desarrollando, hicieran, fueran tomando esas alternativas. ¿Por qué? Porque así, con un mismo proyecto, podemos ir resolviendo, ir viendo, ir aprendiendo lo que dice, lo que sugiere el temario, ¿no? Lo que indica el temario que observemos. Bien, entonces, y finalmente, pues ya vamos a revisar la cimentación, a diseñar la cimentación. Para eso es muy importante tener en la vida real, tener un estudio de mecánica de suelos, que nos dice la capacidad de carga y una recomendación tanto para el tipo de cimentación que se utiliza, zapatas aisladas, corridas, losa de cimentación, como alguna recomendación del tipo de suelo que existe en el predio en el que se va a construir. ¿Para qué? Para que con base en eso se puedan escoger los parámetros de diseño sísmico. Algunos estudios algunos estudios son separados con base en estos datos que les estoy indicando. Uno se llama mecánica de suelos, en la que nada más da recomendaciones del tipo de cimentación, capacidad de carga, y otro, un estudio más especializado que le llaman espectros de sitio, o estudios sísmicos del sitio, y la idea es obtener ahí ya unos parámetros más precisos en función del tipo de terreno que tengamos, de la geología, de la ubicación, y resultado de eso, pues es inclusive ya darnos un espectro de diseño que nosotros debemos utilizar. Cuando no es así, en la mayoría de las veces, por lo menos el estudio de mecánica de suelos nos debe dar una orientación del tipo de terreno con el que se cuenta. De acuerdo al reglamento, existen 3 tipos de terreno, 1, 2 y 3.
y con base en ese nosotros podamos escoger bien los parámetros de diseño. Entonces, me comentaban, creo que todavía están llevando diseño de cimentaciones, ¿verdad? Sí, en este semestre. Bien, bueno, pues entonces hacemos un poquito de tiempo en lo que por lo menos alcanzan a ver hasta zapatas corridas, creo que es la segunda unidad. La primera creo que son zapatas aisladas, ¿verdad? Bueno, pues entonces hacemos un poquito de tiempo en lo que llegamos ahí a ese conocimiento que ustedes tengan y poder aplicarlo aquí en el diseño de este proyecto. Bueno, entonces, como les decía, nuevamente vamos a ir ya viendo del 2.1 al 2.3 y para eso, pues, voy a ir desarrollando una hojita de Excel en función de lo que les presenté ahorita en el PDF. Aquí voy a vaciar, pues, datos generales del proyecto. ¿Sí están viendo la hoja de Excel? Sí, Bien, datos generales. Entonces, pues primero que nada, yo necesito ver qué tipo de estructura es, ¿verdad? Otra importante dato es la localización. Otro dato es el sistema estructural a utilizar. Qué otro dato importante hemos comentado, de acuerdo a lo que ustedes fueron desarrollaron en sus descripciones, que por cierto ya vi que varios ya me hicieron el favor de mandarlas? Creo que es importante el número de niveles, el área de construcción. No sé, ¿alguien más quiera? tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando se refiere al área de construcción, ¿se refieren a... exactamente a qué se refieren? ¿Es lo mismo que superficie construida? Exactamente, así es, exactamente. Ahorita lo vamos a obtener en este ejemplo, con el que ahí se va a aclarar. Este, ¿Entrarían además, también los tipos de materiales o esos ya no? ahorita vamos a precisar, de hecho, a mí me gusta siempre separarlo. Una primera parte, ubicar datos generales, en una segunda, los materiales a utilizar. Ya con base en eso, ya nosotros podemos ahora en una tercera parte estimar las cargas, ¿no? En ese orden vamos a ir. Como datos generales, ¿qué otra cosa me haría falta? Podría ser el tipo de terreno. Así es, vamos a ponerle aquí zona sísmica y también el tipo de terreno. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más? Bueno, creo que es lo más general de una estructura. En este caso, pues va a ser una estructura dedicada a la educación. La localización, aquí este proyecto, a mí me gustaría mucho revisarlo para lo que es la zona
del istmo. El sistema estructural que vamos a iniciar, con el que vamos a iniciar, va a ser marcos de concreto. Número de niveles 2. El área de construcción, vamos a obtenerla aquí, de acuerdo a lo que está en los planos. Bien, como comentaba su compañero, así es, ¿me puede repetir lo que entendías por área de construcción? ¿Qué otro nombre habías comentado ahorita? Sí están viendo el plano, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Bien, Ya bueno, sé. pues el área de construcción, ese es un tema muy importante porque no solo es un parámetro para pues la revisión estructural, sino también es un parámetro para en algunos casos comparar los costos o precios. Normalmente cuando se elabora un presupuesto, pues siempre va referido al área de construcción o al área construida, ¿no? No recuerdo cómo le llamó su compañero ahorita. superficie construida, creo. Ok, es lo mismo, el área de construcción o superficie construida es lo mismo y se refiere básicamente al área cubierta, ¿sí? Al área cubierta por losas o por alguna otra sistema ligero, lo que sea. Le interesa cuánta área está cubierta. Por eso aquí les comentaba al principio, ¿verdad? Que la losa de cubierta de planta baja tiene un ancho de 8 metros a ejes de A a B y el volado del área de pasillos que es 205. Entonces tendría 1005 de ancho. De hecho tiene aquí un pequeño voladito saliente. Vamos a ver si los planos lo indican de cuánto es. Bueno, son 60 centímetros, si observan acá, en la losa de azotea, ¿eh? La losa de azotea vuela 60 centímetros desde el eje 1 y 14, que son los ejes extremos. Bien, pero ahora vamos a ver cuánto vuela el otro tramo. De hecho, aquí hay un corte II, no sé si lo pueden observar aquí en la planta. En el arquitectónico, en los planos arquitectónicos se indica, pero en el corte 1.1 o II, bueno, pues no, no sé si están observando aquí el corte EI, jóvenes, entre Sí, los ejes. ¿Están viendo el plano? Sí, Inge. sí. Bien, entre los planos 3 y 14, entre los ejes 3 y 14 está un corte 1.1 o II, pero no se observa un volado. No se observa el volado, entonces, por lo tanto, vamos a tomarlo a, a ejes, como está indicado ahí, porque no se observa un volado. E inclusive aquí aprovechamos de una vez para ver el gotero, ¿verdad? Vuela 11 centímetros el goterito, viene 220 a ejes para el caso del pasillo, 220 a ejes hasta el extremo del volado. Bien, entonces no se indica. Inge, una pregunta. ¿El gotero qué es o para qué sirve? No sabía de esa parte de la zapata. ¿De la qué, perdón? El gotero. No es zapata, esta es una, ajá, es una losa. Sí, básicamente es para que cuando escurra el agua,
no regrese, se rompa la capilaridad ahí por la entrecalle que genera chaflán y ahí se retenga y gotee. Básicamente Ok, gracias. es para eso. Es muy importante, que bueno que lo comentaste, es muy importante que en todas las losas horizontales que ustedes construyan, siempre coloquen un gotero, ¿sí? Porque si no, luego es muy molesto, ¿verdad? Que si no se coloca ese gotero, bueno, aparte de aquí, pues aquí hay una trave, ¿no? Al final de cuentas eso le ayuda. Pero si no hubiera una trave, es muy molesto porque el agua, por adhesión ahí, va a escurrir, inclusive se puede filtrar hacia dentro del inmueble. Entonces siempre es muy recomendable en losas horizontales colocar el gotero. En losas inclinadas no hay tanto problema porque le va a costar al agua subir ahí por gravedad. Entonces, bueno, vamos a tomar como base eso, que se indica acá, 8 metros más 205 para el nivel 1, ¿sí? Porque ya observamos ahí en el corte que pues no se indica el volador. Tal vez esa sea una proyección de fondo a lo mejor del marco que tiene perimetralmente el borde de la base de esas aulas. Tiene ahí una especie de asiento, tal vez sea esa la proyección. Pero bueno, entonces la losa de nivel 1 va a tener un área de 42.88 por 10,05. Bien, ahora vamos con la planta alta. Ahí son 42,88, pero aquí está el corte, vuelan 60 centímetros a cada lado, entonces le voy a sumar 1,20. 42.88 más 1,20, y el ancho total en el otro sentido va a ser 8 más 2,30 de un lado y 2,30 del otro. Entonces va a tener ahí 12,60, ¿no? 12,60. Entonces a esto le voy a sumar 12,60 por 44.08, que son 42.88 más 60 de un lado y 60 del otro, ¿sí? Esa va a ser mi área de construcción total. Estoy sumando, como observan, las áreas cubiertas tanto de nivel 1 como de azotea o de nivel 2, en este caso. No sé si existe algún comentario hasta aquí, alguna pregunta. Están viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, entonces es básicamente lo del área construida, es la suma del área de todas las losas que tenga el proyecto. Exactamente, así es. Así, de manera convencional, así se trabaja. Y te sirve, como te comento, no solo para darte una idea de qué tan grande es un proyecto con respecto a otros, ¿verdad? Pero también en costos, todo es referido al área de construcción. Por ejemplo, cuando hay parámetros de costos por unidad de área y para tipo de construcción. Entonces, es muy importante ahí el concepto de área construida o área de construcción, porque se puede obtener un precio por metro cuadrado y se puede comparar pues con los que normalmente se han construido, ¿no? O se han obtenido previamente.
Ahí es importante que ustedes también obtengan el área construida de su edificio y vamos checando a ver quién tiene el área construida más grande, los medios, cómo andan ahí, el promedio, y los que tengan las áreas construidas menores, ¿no? En este caso rondan aquí los 1000 metros cuadrados. Bueno, vamos a determinar ahora la altura. Aquí la Dije, altura. tengo una pregunta. Sí, Sí, por ejemplo, nuestro proyecto es una plaza comercial, pero tanto en el nivel uno como en la parte de arriba tiene un espacio, un hueco como tal. Eso se toma en cuenta todavía con el área construida, ¿verdad? no, se quita, se retira, se retira. Como Más concepto, bastante necesario, ¿verdad? sí, así es, como concepto general, por eso les decía, el área construida va a ser el área cubierta, ya sea con algo, con una losa maciza, losa acero, biguete de bovedía, todo, o inclusive una cubierta ligera, inclusive eso, todo lo que se refiere a área cubierta. Bien, entonces si tienes huecos, y que no son destinados, por ejemplo, a escaleras, aquí en el nivel uno pues yo tengo un hueco, ¿no? Tengo un hueco a ver, ¿están viendo el plano? Sí, 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 está bien. Ok, bueno, ahí yo tengo un hueco en el área de escaleras, pero de cierta manera se compensa. ¿Por qué? Porque tengo rampas, ¿no? Entonces, por eso yo estoy tomando aquí parejo la medida, el largo total, porque tengo rampas de escaleras, inclusive la losa de azotea, pues es eh, completa, es tapa también de las escaleras, porque la escalera no llega al nivel uno. Entonces, si tuvieras un hueco que no tiene ningún funcionamiento, como lo vimos creo en 2, 3 proyectitos que presentaron, se tiene que descontar esa área. ¿Sale? Mire, también es muy importante esta área construida, no solo en estructuras, este, como se lo comenté también en costos, pero a nosotros con esos metros cuadrados construidos, nosotros podemos estimar la masa de sismo o cuánto va a pesar esa estructura. ¿Sí? Para un predimensionamiento, como lo dice su temario, que bueno que sale a colación esto, se puede estimar qué carga está llegando a la cimentación o qué carga podría llegar a la cimentación como una manera muy rápida de compararla con la capacidad de carga del suelo. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, ahora voy a pasar la hojita de Excel. Como yo estoy teniendo aquí casi 1000 metros cuadrados, ¿sí? Más o menos, si vamos a obtenerlo, porque también es parte de esto, obtener los pesos de sismo, tanto nivel 1, nivel 2 y la suma, pues me va a dar la suma de sismo total, pero normalmente una construcción de concreto de este tipo va a andar entre 1.3 a 1.8 toneladas por metro cuadrado. Si tomamos el límite inferior, o un promedio, 1.5, por ejemplo, si yo tomara 1.5, están viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, Sí, el Excel. Ok, si tomo el promedio 1.5 toneladas por metro cuadrado y lo multiplico por el área construida, por ahí va a andar el orden de mi peso de sismo, ¿no? ¿Sí? Del orden de unas 1200, 1400 toneladas. De ese orden va a andar el peso total. Lo vamos a corroborar más adelante
cuando ya tengamos el peso de todos los elementos, lo vamos a dividir entre el área de construcción y por ahí deben andar entre 1.5 1.8 toneladas por metro cuadrado. Por eso es muy importante ese concepto de área de construcción. ¿Algún comentario adicional? Muchas gracias. Bien, vamos a observar la altura total. Yo voy ahí a manifestar pues, la altura desde el nivel de piso de planta baja. Aquí se está indicando un pequeño incremento con respecto al terreno natural de 25 centímetros. Yo voy a tomar la altura de piso de planta baja. Entonces, si aquí son 705, hasta la parte más alta, le descuento los 0.25 y serían 6.8. En esa parte también entraría si, por ejemplo, lo que se estuviera analizando fuera un edificio y hubiera un pretil muy grande como para tapar los tanques de almacenamiento de agua o algo así. ¿Se contaría hasta esa altura aunque nada más fuera en una parte? Ajá, mira, ahí a final de cuentas, como es un elemento que no es representativo del todo, se toma al nivel de losa más alto. Al nivel de losa más alto. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, unos edificios altos, esos elementos cubretinatos, o inclusive alguna otra estructura diferente, como también lo vi en uno de los proyectos que ustedes presentaron, donde la estructuración cambió completamente, venían con marcos de concreto y en el último entrepiso se cambió a unas columnas de acero, la estructuración cambió totalmente, la rigidez cambia totalmente. Cuando es así, ahí sí se va a tomar hasta la altura de esa estructura donde se cambió radicalmente los materiales, pues, porque ahí sí es representativa de todo el área. Recuerdo la imagen que presentaron, pues era prácticamente toda el área se volvió, no sé si gimnasio, no recuerdo qué uso se le dio. Pero ahí sí, pero en el caso de estas estructuras pequeñitas, cubretinacos, no, la altura que restringe, por ejemplo, el método estático al que se refiere la norma, es básicamente a alturas máximas, pero del diafragma, del último diafragma. En este caso, el diafragma es la azotea, y es la altura en este caso de la losa al centro tiene su altura más máxima, pues. Okay, no sé si quedó sí, claro. Sí, gracias. Bien, vamos ustedes como pueden recordar, el istmo se encuentra en una zona sísmica D. Dejen ver voy a ver si tengo una imagen acá. No sé si alcanzan a ver ustedes esa imagen en el PBG. Sí, se ve. Bueno, esa imagino que es una imagen conocida para ustedes, ¿verdad? Sí es. Bien, entonces, si ustedes observan, pues el istmo se encuentra ahí casi en los 95 grados de longitud, ¿verdad? Y casi en la zona costera. Entonces, la zona es zona sísmica D, lo que está ahí en color café. Zona sísmica D, lo que está indicado en color medio naranja, zona sísmica D, y color crema, zona sísmica B, zona sísmica color verde. Esto es en función de su actividad sísmica. Como saben, pues nosotros estamos ubicados en una zona de mucha actividad, de lo que es el estado de Oaxaca,
y básicamente nosotros tenemos los tres tipos de zonas B, C y D, y las dos zonas más sísmicas, la C y la D, pues presentes en la mayoría de nuestro estado. Lo más pegado que estemos de la costa, vamos a estar en la zona sísmica D. Bien, entonces, ahí nos ubicamos. Ahí, ustedes, de hecho, hay una, voy a buscar una regionalización de nuestro estado, que traen qué municipios todavía se encuentran en las zonas sísmicas C y D, y B, obviamente. Y se las comparto porque imagino que ustedes, bueno, no sé dónde esté la ubicación de sus predios, creo que eso también no lo comentamos. Algunos sí dijeron que su ubicación, pero la mayoría no dijeron dónde está ubicado, pero es importante para eso, ¿no? Si no tuvieran esto, no sé cómo hayan calculado ustedes su espectro de diseño, su espectro elástico, no sé cómo lo hayan obtenido en su clase de sismo. ¿Cómo lo obtuvieron ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Es que creo que se me trabó un poco el internet, que algo de sísmica había dicho. Sí, ¿cómo obtuvieron ustedes su espectro? ¿Cuál fue el procedimiento para obtener su espectro en principios de ingeniería sísmica? Bueno, al Nosotros menos en mi ocupamos, caso, A ver, primero las damas. bueno, al menos en mi caso trabajamos en el SACID, pero bueno, no trabajamos en el estado de Oaxaca. Hicimos como suponiendo que estuviera el proyecto en la Ciudad de México. Ok, porque sí, así es únicamente para la Ciudad de México, ¿no? Sí, es que mi profesora creo que era de ahí y tenía un proyectillo ahí, entonces trabajamos con eso. Bien, bueno, ¿alguien más? ¿Todos lo hicieron? ¿Los que están en este grupo lo calcularon de esa forma? En mi caso también. Bien, bueno, es muy importante comentar aquí dos cosas. Por ejemplo, como este edificio en particular está ubicado en el estado de Oaxaca, como ya se los he comentado también en varias ocasiones, siempre tenemos que buscar el marco de referencia legal. En este caso, nosotros tenemos un reglamento de construcciones, se especifican ahí algunos parámetros de análisis sísmico, tendríamos que adoptarlos, pero también da unas recomendaciones, ¿verdad? En cuanto al manual que recomienda dónde obtener los parámetros, y ese es el manual de diseño sísmico de la Comisión Federal. El manual era del año 93, el que hacía referencia, o al que hace referencia el actual reglamento que nosotros tenemos, que es del 98, pero siguiendo como base eso, para los proyectos que estén fuera del estado de Oaxaca, les recomiendo el ocupar el manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal, ¿sí? Para los proyectos que estén en el estado de Oaxaca, vamos a ocupar los parámetros que se indican en el reglamento de Oaxaca. Bien, el manual de Comisión Federal también, de cierta manera, maneja un programita, y que es importante que vayan ustedes buscándolo también, estudiándolo. Hasta donde recuerdo se llama Prolisis.
Y con base en las coordenadas, latitud y longitud, les da algunos parámetros de sismo, pero son parámetros, si ustedes estudian ahí el manual, son parámetros para una característica de un suelo tipo roca. Entonces, hay que tomar en cuenta los efectos dinámicos que pudieran tener los rellenos, el tipo de suelo que se trate, que se encuentre ya con un estudio local, y con base en eso se modifican esos parámetros. Entonces, esa es la recomendación. Vi que algunos habían comentado que creo que hay un proyecto que está en Querétaro, otro proyecto en otro estado, no recuerdo, pero sí hay algunos que están fuera del estado. Entonces la recomendación es esa, por favor. Aquí yo como lo comentamos, voy a ocupar la zona sísmica D y un terreno tipo 3, o sea, el más malo de la historia. ¿Sale? Bueno, entonces, por favor, vayan ustedes también haciendo estos datos generales para que mañana comentemos esas áreas de construcción. Es importante tenerlas presentes y continuamos el día de mañana. Les adelanto que ya me informaron, ya me pidieron que un día a la semana tengamos clases presenciales. Entonces, vamos a asistir los días jueves de forma presencial, por favor, Está a bien. partir de la otra semana. Profe, ¿no podría ser igual miércoles como el de la otra materia para aprovechar, digamos, todo el día y solo ir una vez? No, tiene que ser jueves. Sí, profe, está bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que como algunos somos foráneos y ¿Sí? pues no conviene ir por una materia, entonces, ¿cómo quedaría como con nosotros? Pues es que ya es tu materia de último semestre. Ahora sí que valóralo, ¿no? Valórenlo. En teoría deben ser más materias, o ya es una sola materia la que llevas. No, estoy llevando 5, pero en este caso las demás materias, pues sigo con clases en línea. Ajá. Bueno, no sé, a mí me comentaron eso. Bueno, gracias, Inge. Sí. A la vez Pérez, Presente. Bravo Bautista, Presente. Carrillo Cabrera, Presente. Cruz López, Presente. Enríquez Ambrosio, Presente. García Hernández, Presente. García Martínez, Presente. García Presenda, Presente. Odínez Sánchez, Presente. Gómez Hernández, Presente. Hernández Muñoz, Presente.